Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo encuentro de 40 días de comunidad. Hoy vamos a hablar de cómo alcanzar a otros, de cómo ser las manos y los pies de Jesús. Entre otras cosas, la semana pasada vimos que el amor es amable, pero la amabilidad tiene que ser demostrada. Y para ser amable hay que tener un grado mínimo de madurez, para pensar en los demás y no solamente pensar en nosotros, que Dios me bendiga, que Dios me dé, que Dios haga esto. Eso nos deja en un nivel muy básico de nuestro creer en Dios. Recordemos este pasaje de 1 Corintios 13. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Si queremos madurar, tenemos que ser capaces de ver la necesidad del otro. Ser como Jesús. Él vio la necesidad de las personas y buscó suplir esas necesidades. Y nos ha dejado una misión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Dios tiene un plan, y aunque nos parezca increíble, nosotros somos parte fundamental de ese plan. Él lo ha querido así. No hay un plan B. Dios quiere usarnos a nosotros para cumplir este plan. Vamos a ver una historia que habla de la alimentación de un gran número de personas. Y los discípulos, al verse complicados con cumplir lo que Jesús les había ordenado, entonces expresan estas palabras. Despide a la gente para que se vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó, denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, eso costaría casi un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Después de averiguarlo le dijeron, 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y miró al cielo y los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000. En aquel momento, en aquel tiempo, solamente se contaban los varones. Así que si consideramos las mujeres y los niños que probablemente iban con ellos, podríamos llegar perfectamente a un número de 15.000 personas. Jesús les dio a los discípulos una tarea imposible de hacer, pero Él hizo el milagro que los discípulos no podían hacer. Asimismo, hoy nuestra sociedad está hambrienta de amor, hambrienta emocionalmente, hambrienta espiritualmente, y nosotros somos la respuesta para aquella necesidad. Algunas de las cosas que podemos encontrar en esta historia, como ejemplo para nosotros, es que para alcanzar juntos tenemos que reconocer la necesidad. Tenemos que ser capaces de mirar y ver la necesidad de las personas. Reconocer cuáles son las necesidades. ¿Qué podríamos nosotros hacer? Él les dijo, denles ustedes de comer. Aunque seamos pocos, aunque no sepamos la manera de hacerlo. Y en segundo lugar, tenemos que hacer un inventario. Sí, para alcanzar juntos tenemos que hacer un inventario. Un inventario ante esta pregunta. ¿Cuántos panes tienen? Las preguntas que hoy podemos hacernos nosotros es ¿qué tenemos para dar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Cuál es la pasión de nuestro grupo? ¿Cuáles son las necesidades a las que nosotros podríamos responder? Seguramente en estas preguntas vamos a pensar que no tenemos la capacidad, que no tenemos el tiempo, no tenemos el poder, que somos muy pocos. Pero miren lo que encontramos en la Escritura
como respuesta para nosotros. En 2 Corintios capítulo 12 dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos sentamos débiles, cuando nos sentimos limitados, el Señor nos dice, bástate de mi gracia. Otro ejemplo que podemos encontrar en la historia es que para alcanzar juntos tenemos que organizarnos. Hay muchas personas con buen corazón y que aman a Dios, pero que quieren solas ayudar a las personas. Lo mejor es hacerlo juntos. Lo mejor es tener un plan y una estrategia. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, nosotros lo estamos comenzando a hacer por medio de los grupos pequeños, los grupos vida. Y dentro de su grupo vida va a haber mucha creatividad, distintas maneras, distintas formas en las cuales vamos a descubrir de que podemos ayudar a la comunidad. Veamos este pasaje. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Nosotros ya lo estamos haciendo por medio de los grupos pequeños. Una cosa muy importante, que para alcanzar juntos tenemos que preparar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿O qué debiera haber en nuestro corazón? Para cumplir lo que Dios nos pide, en nuestro corazón debe haber amor, debe haber generosidad, y debemos preparar nuestro corazón para ello. Y cuando nosotros hagamos algo por los demás, entonces la gente va a dar gracias a Dios. Veamos este pasaje. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. La gente va a dar gracias a Dios por medio de lo que nosotros podamos hacer por ellos. Y por último, para alcanzar juntos tenemos que estar disponibles. Estar disponibles. No se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Debemos cumplir con nuestra responsabilidad. A veces estamos muy orgullosos de lo que sabemos, muy orgullosos de lo que tenemos o muy orgullosos de lo que somos. Pero de lo que verdaderamente debiéramos estar orgullosos es de llegar a ser las manos y los pies de Jesús. Este es uno de los grandes desafíos que tenemos como iglesia y como grupos vida. Llegar a ser como Jesús. Llegar a ver a las personas como Jesús las ve. Y de esta manera poder alcanzarlas para el Señor. Un alma vale más que todos los tesoros de esta tierra. Que el Señor les bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos en un nuevo encuentro de 40 días de comunidad.